Exactamente. Es que, ¿sabes? Como vos decís, parte de las emociones, pero yo me doy cuenta, como dice la frase, aquel que cede su libertad por seguridad se queda sin libertad ni seguridad. Y la gente acá, los comentarios que yo leí, se nota que justifican ese actuar porque piensan de que así se reduce la delincuencia. Pero al final no se reduce la delincuencia y te tratan como un delincuente aunque no lo seas. No sirve ni para lo uno ni para lo otro. Y yo entiendo, capaz, uno podría discrepar con lo que dijo el doctor Casañas o con lo que decís vos, o con lo que estoy intentando hacer llegar yo, pero empezar a tratarnos de burros, de que había sido la universidad no acortar las orejas, de que no somos unos bolches, es preocupante. Claro, claro. Entonces, Cuando dejamos de discutir ideas e impugnamos a aquel que expone las ideas, es porque definitivamente no nos interesa el debate ideológico, nos interesa nada más que la agresión. sí, exactamente, pero es por el miedo, es lo que yo me doy cuenta. Te soy sincero, doctor, yo que soy una persona que hago artes marciales toda mi vida, yo tengo miedo al andar por la calle. O sea, me es preocupante e intento no andar por la calle. ¿Qué será una persona que no tiene idea de cómo defenderse o no tiene un vehículo o no tiene un arma? Vivimos en tiempos medio complejos, pero dar espacio a estos debates, a que se pueda hablar. Capaz al principio sí, bueno, voy a ser puteado como fui puteado, pero creo que es lo que tenemos que hacer para intentar mejorar o cambiar algo respecto a eso. Porque el problema es, lastimosamente, y es que las instituciones policiales están muy corruptas, muy corrompidas. ¿Usted Las por qué cree? instituciones policiales, mi querido Hugo, Sí, están muy politizadas. exactamente, exactamente. La verdadera policía no debe tener dependencia política de ningún órgano del Estado. Debe trabajar con autonomía. ¿O usted cree que las investigaciones que se realizaron en los Estados Unidos en su oportunidad respecto al uso del correo oficial de Hillary Clinton o respecto a este, el atribuido fraude en las finanzas de Donald Trump, o más atrás en el caso Mónica Lewinsky de William Clinton, o más atrás todavía en el caso Watergate de Richard Nixon? ¿Quién cree que realizó la investigación? Así es, la El policía. FBI, ¿verdad? Sí, En el caso de, ¿cómo se llama? El mensalao en el Brasil, en el caso del lavallato en el Brasil. ¿Quién hizo la investigación? ¿Quién desarrolló la investigación? Y la desarrolló la Policía Federal, claro. bajo dirección del Ministerio Público, bajo dirección judicial, pero sin injerencia ni intervención del poder político. No se olvide que el ministro de Justicia, que es ministro también del Interior en la estructura administrativa del gobierno del Brasil, eh, que fue precisamente juez en el caso Lavallato, Lula, Moro, renuncia al cargo y denuncia de que el presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, lo presionaba para que influya en la designación del comandante o del jefe de la Policía Federal. Y se negó porque la idea es, y está así diseñado en la estructura jurídica del gobierno del Brasil, la idea es
que actúe con independencia y lo investigue a usted, me investigue a mí o le investigue a una autoridad con el mismo criterio. Un sueño que se hacía acá, pero creo que se puede. Claro, pero nuestra Constitución incurrió en el error de poner a la policía bajo la órbita del Ministerio del Interior, un ministerio de carácter eminentemente político. Sí. Así es. Y nosotros no queremos ministro del Interior, queremos comandantes policiales en el Ministerio del Interior. Dejemos a la policía trabajar tranquila. Así es. Por eso es que no existe ni sensación ni realidad de combate frontal a la corrupción. La investigación la desarrolla el periodismo, la denuncia la realiza la sociedad. Así es. A partir de ahí recién se ve un acto de investigación. Después de que hoy, por ejemplo, viene... Haga un recuento de lo que pasó en el primer tiempo de la cuarentena no muy inteligente a las que nos han sometido. El tema de los tapabocas, del agua tónica. ¿Cuándo saltó eso? Cuando se postuló, se posteó todo en Twitter, la gente empezó a hablar, ahí saltó. Sí, con el acompañamiento, la ayuda, la denuncia de diputados o senadores. Sí, de oposición, obviamente, porque... No importa si es oposición o es oficialismo, no importa, porque el oficialismo también actúa de esa manera cuando tiene algún enemigo interno. Sí. Entonces, fue la policía. No fue la policía. La policía estaba en la calle junto con los militares, armas de guerra en mano, impidiendo que la sociedad circule. Así es. Justamente quería hablar de eso, doctor, ya que estamos hablando de abuso de autoridad. Leí justamente un hilo que hiciste en Twitter respecto también al pase sanitario, que ya lo hablé el capítulo pasado con el doctor Casañas, pero quiero también hablar contigo porque me parece que hay que hablar hasta el hartazgo de este tema. Porque yo soy muy paranoico respecto a esto porque soy muy orwelliano. Después de leer la Orwell, yo como que ya estoy muy paranoico respecto a eso. No sé si va a llegar el Gran Hermano o capaz ya está y no sabemos, pero creo que cederle este poder al Estado o a la autoridad, porque sí, sin justificación, nos puede salir muy caro. Como dijiste, imagínate lo que fue, doctor, esa época de la cuarentena. Yo le veía a un oficial o un militar y yo tenía miedo. Yo decía, entera, me van a... Era preocupante. Te trataban como un criminal por irte al súper o por irte no sé, a trabajar. Yo en esa época tenía que intentar trabajar y... O a la casa de tu hijo. Sí, exactamente. Exactamente. Y yo pienso, eso para la gente ya no fue prueba suficiente de lo que ocurre cuando le cedes poder a la autoridad o al Estado. Es cierto que tiene que tener cierto poder, pero para eso está la Constitución. No tienen el poder que tiene un funcionario, el que cumple una función. Es el poder derivado de la ley, el poder derivado de la norma. La regla contenida en el artículo 9 de la Constitución Nacional que dice que nadie está obligado a hacer lo que la ley no prohíbe ni privado de lo que ella manda, se invierte en el caso de la función pública. El funcionario no puede hacer absolutamente nada que la ley explícitamente no le autorice. De lo contrario, es abuso de autoridad. Nosotros, lamentablemente, y digo lamentablemente por no decir que perversamente desde el gobierno, no se ha proyectado, no se ha diseñado, no se ha trabajado jamás, porque no existe intención de contar con una disposición normativa, es decir, con una ley que regule y sancione el abuso de autoridad como existe en cualquier otro país. Pero ahí dijiste la palabra clave, no existe intención.
Es obvio, es a propósito, porque eh, aunque creo que si hacemos este tipo de cosas, de levantar este tipo de opiniones en las personas, capaz en algún futuro se puede lograr algo. Y te quería pedir tu opinión respecto al pase sanitario. ¿Qué vos opinás de la implementación del pase sanitario, doctor? Desde el punto de vista estrictamente jurídico, me parece un despropósito. Y me parece un despropósito porque no puede existir, no existe la obligatoriedad de la vacunación en estas condiciones. Recordaba esta mañana en una entrevista precisamente que concluida la Segunda Guerra Mundial, se forman tribunales internacionales militares para el juzgamiento de los jerarcas del régimen nazi. Y uno de esos tribunales tuvo como propósito juzgar a 3 oficiales y 20 médicos que habían participado de los experimentos médicos y genéticos bajo el régimen de Hitler. En el año 46 se dicta la sentencia que hoy se conoce con el nombre de Código de Nuremberg o Código de Ética Médica. Exactamente. Señala claramente de que se reclama, se requiere, se exige como condición del acto médico en fase experimental el consentimiento libre, el consentimiento informado, lejos de cualquier tipo de coacción física o moral respecto al ciudadano. Otorgar validez a un pase, a un pasaporte de carácter sanitario, representa absolutamente todo lo contrario, porque significa administrar la concesión o la negación de derechos al ciudadano en función de que se haya aplicado o no una vacuna. Y mi razonamiento ciudadano, no científico, es si las vacunas no inhiben los contagios, si las vacunas no evitan las hospitalizaciones, si las vacunas no evitan el ingreso a terapia intensiva y no impiden la muerte del ciudadano, entonces, ¿cómo podemos sostener de que la vacuna es una medida de protección para la sociedad? Si el vacunado no solamente puede ser contagiado, sino que además contagia. Exactamente. Lo que se va a crear, y por eso es que en países que han adoptado el sistema de pase sanitario, están eliminándolo. Se crean burbujas ficticias, hace vivir con la falsa sensación de inmunidad, y reunidos todos los vacunados, un vacunado viene con el virus y contagia a los demás. Así es. Así es. Y encima yo creo, doctor, que destaca otra vez lo peor de la humanidad, que sabes que es la polarización, el nosotros contra ellos. Ahí ya empieza el ¿cómo era antes? Antes de la vacuna era, mira un poco cómo se aglomeran esas personas, qué inconscientes, yo soy moralmente superior. Ahora es, mira un poco, no se vacunan, no le preocupan los demás, o qué sé yo, pero No. El elemento que se agrega hoy como fundamento es lo que le cuesta al Estado la internación hospitalaria, la atención de los enfermos. Para eso está el Estado. literalmente es su única función. Vamos un poco. El Estado no es un ser abstracto, extraño que administra su plata, sino que administra nuestra plata. Son nuestros impuestos. Nosotros damos ese dinero para que nos atienda.
para que nos provea seguridad, para que nos provea salud, para que nos provea educación. Y si nosotros renunciamos a exigir que ejerza la equidad esencial para la cual se encuentra previsto, para la cual ha sido creado, entonces, ¿qué estamos haciendo? Exactamente. Encima lo peor de todo, doctor, es que ¿sabes qué logran con eso, con este discurso que se instala? De que yo le culpa al otro de que no haya salud. Es la culpa de él porque no se vacuna, no es la culpa del Estado por malgastar mis impuestos o Claro, mal manejar. yo no estoy de acuerdo con la gente que ni siquiera anduvo en bicicleta cuando chico y llegó a los 18 años y se compró una motocicleta y salió a jugar a carrera y se rompió. Me cuesta un montón de plata. Voy a prohibir por eso que se le venda motocicletas. No, no puedes. Exactamente. Voy a prohibir que se le otorgue registro. Así es. Pero decía un periodista en el año 2009 en periódico español, Javier Cercas, en Milagro en Madrid se llama el artículo. Voy a leer una parte si me permite. Por favor, adelante, adelante. Dice, desengañémonos. La verdad es que en este país el debate intelectual sigue siendo casi imposible. Me refiero al debate intelectual civilizado, a la pública discusión de discrepancias acerca de un asunto concreto. La tolerancia consiste en no confundir un error intelectual con un error moral. En otras palabras, usted y yo podemos discrepar en todo. Ni usted ni yo somos por ello unos hijos de puta. Lo que ocurre es que solo uno de los dos está equivocado o que uno de los dos está más cerca de la verdad que el otro. Usted tiene derecho a pensar, digamos, que el gobierno está afrontando de forma eficaz la situación y yo tengo derecho a pensar que no. Pero yo no tengo derecho a pensar que usted piensa lo que piensa porque el gobierno le ha prometido una subsecretaría y usted no tiene derecho a pensar que yo pienso lo que pienso porque me vendí a la derecha. Para nosotros, un debate intelectual consiste en triunfar personalmente al adverso para no tener que tomarse la molestia de discutir sus ideas. Excelente. Excelente. Es la fotografía de nuestra sociedad de hoy. Eso mismo, te quería. Ahora nomás ya me acordé de dos casos, doctor. Escucha esto. Escucha esto, cómo llegamos a los extremos. Cuando recién estaba el tema de que, viste que habíamos entrado en fase cero, después fuimos avanzando, después se tanteaba irnos a fase cero otra vez, y yo me negué rotundamente, o sea, yo dije, yo no estoy a favor de que me encierren otra vez sin un plan de acción, no que me encierren por encerrarme. Y me dice una persona, pero que sean 2 semanas nomás para aplanar la curva. Y le dije, pero ¿de qué sirve aplanar la curva si después salimos y lo mismo nomás otra vez? Vamos a repetir ese proceso hasta que quiebren todos los negocios. Yo estoy por quebrar, le dije. Yo estoy por ir al mazo. Bueno, pero lo que pasa es que yo soy pro vida y vos luego sos pro muerte. Yo era pro muerte, ¿por qué? Porque yo no quería que haya encierro. O sea, yo ya, según la persona, a mí me importaba más el dinero que la vida. Y después otro caso, que fue hace poquito, una persona quitó fotos de personas esperando el colectivo. Y habían algunos con tapabocas y otros sin tapabocas. Y dijo, miren, así estamos, aglomerados esperando colectivo, sin tapaboca, no nos lavamos las manos, nos merecemos todo lo mal que nos pasa. Y yo le dije, discúlpame, pero no caigas en el error de la polarización, que le estamos culpando al prójimo que sufre igual o más que nosotros por mal manejo del Estado. Al final, las vacunas no son tan efectivas porque no lograron detener la transmisión. Hicimos todo lo que nos dijo el gobierno, igual nomás se está complicando. Pero no le culpes al otro. Vos sabés que me trataron de delincuente, me trataron de criminal, de cómo yo voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque dije más que las vacunas de aviación no eran tan efectivas. ¿Te das cuenta? O sea, vos no podés plantear, Perdón, ni siquiera mentí.
No, Ni siquiera mentí. es más, esa es una afirmación científica, Exactamente. porque los mismos proveedores y los mismos organismos internacionales de validación han dado porcentajes de eficacia y de efectividad de las vacunas. Se habla del 60%, del 65%, de que sube al 80% con la segunda dosis, etcétera, etcétera. Es decir, que constituye un elemento que permite reducir en alguna medida, sí, permite reducir en alguna medida, de la misma manera que esto constituye un elemento para reducir. Y la sumatoria de los cuidados pueden ayudarnos. Pero han dictado una ley de uso obligatorio de tapabocas. Jamás se aplicó. Jamás se aplicó. Te quiero mostrar, doctor. Y si el Estado a mí me dice que tengo la obligación de usar tapabocas, la contrapartida es la obligación del Estado de proveerme de tapabocas gratuitos. Exactamente. No pensé en eso. De la misma manera que la Constitución me dice de que es obligatoria la enseñanza escolar y el Estado entonces está obligado a proveer enseñanza escolar gratuita. Es decir, así funciona la lógica del sistema republicano. Exactamente. Si yo te quiero exigir algo, yo te tengo que proveer de eso. Exacto. Mira un poco, doctor, te quiero mostrar. Hoy nomás vi esto. Decime si ves mi pantalla. ¿Ves mi pantalla? Sí. Dice Israel, el único país con cuádruple vacuna. Usan mandatos de máscara y pasaportes, o sea, pasaporte sanitario. Rompió el récord de casos de COVID, mira. Sí. Y es lo que me dijiste. Acá se ve perfectamente. Claro. Yo no estoy diciendo no se vacunen. Vacúnense, por Dios. Exactamente. Por ustedes, no por mí. Yo ya me vacuné. Exactamente. Exactamente. Vos lo que haces es criticar las inconsistencias o lo que ves que no cierra. Yo lo que critico es la pretensión de que el Estado avance sobre los derechos de los ciudadanos. Exactamente. Imagínate, doctor, vi casos en países que a gente no se le deja quitar plata del cajero por no tener pase sanitario. En Argentina pasó eso. Vi en Nueva York a un nenito de 4 años, le echan de una pizzería porque no tiene pasaporte sanitario, o sea, carnet de vacuna. Y son cosas ya así, estamos rozando el absurdismo. Sí, ¿Cómo? el Supremo Tribunal Federal de los Estados Unidos Ya canceló. Por suerte. Pero a mí porque hay jueces. De eso se trata. De hacer las cosas bien. Porque los abusos de los demás poderes del Estado son posibilidades, pero absolutamente normales. Se trata de que el sistema judicial funcione y establezca los límites y los castigos para tales abusos. Por eso yo siempre lo cito a un profesor argentino, Roberto Gargarella, que tiene una obra donde estudia la declaración de inconstitucionalidad de leyes. Y dice que el Poder Judicial lo que hace es ejercer el control contramayoritario del gobierno. ¿Por qué? Porque las leyes se dictan en virtud de un sistema político establecido por mayorías políticas. Y el Poder Judicial, que no tiene legitimación política, puede cancelar la voluntad de esas mayorías. Entonces ejerce un control contramayoritario, limita el ejercicio del poder público. Y eso ocurre en los Estados Unidos. Lo mismo dice Archibald Cox en la obra. Archibald Cox fue el fiscal del caso Watergate, el rol de la Suprema Corte de los Estados Unidos, en el gobierno de los Estados Unidos. No sé si viste, doctor, ayer o anteayer en UK todos los mandatos de máscara se cancelaron, todos los mandatos de vacunas se cancelaron, porque al final estás, como decís vos, estás violando la libertad de las personas por nada, al final no sirve.
yo más o menos lo que quiero decir para ir concluyendo que es lo que a mí más me preocupa. A mí no me preocupa que el Estado intente tomar medidas autoritarias porque eso es normal, es lo que pasa a lo largo de la historia y siempre al final uno lo va intentando controlar y son cosas, son procesos normales. A mí lo que me preocupa es cuando las personas aplauden eso, porque habla extremadamente mal de la situación, de cómo estamos como personas, porque no podés aplaudir que a un nenito se le eche una pizzería porque no tiene un pasaporte. No podés aplaudir y decir, como médico no podés decir, los que no tienen COVID no le vamos a atender, los que no tienen vacuna contra COVID no le vamos a atender. Y no podés aplaudir eso, no podés decir, te mereces morir. ¿no? Te quiero leer, doctor, algo que esto fue increíble, que esto le dijo una persona, le dijo a un amigo que por lo visto estaban ahí medio debatiendo el tema de COVID, del tema de la vacuna, qué sé yo, en Twitter. Él me mostró nomás la respuesta del individuo este y dice así, vos no te vacunes si no querés. Ojalá luego el COVID te mate y te mueres lentamente como perro sarnoso que sos. A mí no me vengas a contagiar ni te acerques a mí. Y es brutal. O sea, le estás deseando la muerte al otro. Por eso te digo, a mí no me... Obvio que me preocupa un Estado autoritario, pero cuando veo la moral de las personas tan bajas, después de repente yo entiendo por qué en el pasado ciertos gobiernos llegaron a matar y torturar personas y las personas lo avalaban, porque ahora veo con cosas tan pequeñas como se avalan, se permiten, no me sorprende que haya pasado eso antes. Así